Hola, ¿cómo Hola estás? Rosada, ¿cómo estás? Muy Yo bien, bien, bien. encantada de verte. Igualmente. Vamos a conversar un poquito, ¿qué te parece? Dale. ¿Sí? Contanos, ¿cómo te llamás? Bueno, me llamo Lisandro Vera, tengo 21 años y actualmente estoy estudiando la carrera de contador público. Qué bueno, ¿y qué tal el estudio? Bien, bien. Bien, Sí. me encanta. Bien, vamos a conversar un poquito acerca de lo que nos trajo, ¿sí? Hasta acá. Es, Me contaste que te apasiona el Eternauta. Sí, sí. Bueno, yo lo había conocido en la secundaria a los 13 años cuando en una hora libre el profesor nos hizo leer. Y me fascinó lo que sería ese ambiente de misterio que traía. Y fuimos a ver a la biblioteca a ver si encontrábamos más contenido y encontramos un libro que ya era viejo, pero nos gustó, junto con un amigo lo leímos y la verdad que nos atrapó la historia. Y que transcurría en la ciudad de Buenos Aires, que era lo que más nos llamó la atención, digamos. Lisandro, ¿y qué pasó por tu mente cuando te enteraste que iba a salir la serie? Bueno, te comento cómo fue el principio. Yo me había enterado en pandemia que se estaba filmando, que tenía un proyecto en Netflix y en ese momento ya sentí una emoción porque yo pensaba que ya en ese año iban a estrenarlo o algo así. Pero después se fue posponiendo, se fue alargando la producción, entonces ya como que se me fue bajando la expectativa de si iban a sacarlo o no. Y bueno, cuando salió el tráiler ahí ya fue como que exploté, empecé a buscar en en las cuentas de Netflix, las páginas de fans, quién sería el elenco, quién sería el director. Y aparte del director Bruno Estañaro, es un director que me gusta mucho por la serie Ocupa, que yo lo veía también un tiempo atrás. Entonces eso fue como que elevó más, ahora sí, las expectativas y me emocionó muchísimo y cuando salió la serie lo vi todo completo. Lisandro, ¿y cómo te hace sentir la historia, los personajes? La historia me genera un poco de emoción y suspenso por el mundo que rodea a los personajes, cómo está elaborado. Y bueno, con los personajes uno se puede identificar con muchos. Por ejemplo, hay una escena que a mí me marcó, que es al comienzo de la serie, donde están jugando el grupo de amigos al truco. Y cuando empieza la nevada, esta tóxica, entonces se dan cuenta que la gente en la calle, los animales van falleciendo, van muriendo. Entonces el ruso como que se pone a pensar dónde estarán sus familiares, y después hay otro personaje que también se da cuenta de que ya no va a hacer nada igual. Bueno, el ruso muere queriendo ir a salvar a su familia. O sea, me pongo en sus zapatos, digamos, qué yo haría en esa situación, que quizás haría lo mismo, pero sin pensar uno va y se lanza hacia su muerte, básicamente. Bueno, y esa idea de afrontar la adversidad y sobrepasarla así en conjunto, digamos, como, bueno, como pasó en pandemia, que yo tengo esa experiencia de cómo en sociedad nosotros eh, pudimos salir de esa situación todos juntos. Entonces, eso, y también me hace reflexionar el tema de la serie y cambiar un poco mi opinión sobre la política, o sea, de cómo los de arriba controlan o manipulan las cosas, digamos, para hacer bien o mal. El estreno de la serie yo lo vi con mi mamá y coincidimos con estos temas y de opiniones también. Un amigo mío tenía otra forma de verlo más diferente porque, bueno, él se enganchó con la serie porque él no había leído el cómic ni nada, entonces yo como que le mostré la serie y se quedó enganchado. Y coincidíamos no tanto en el tema del pensar este de colectivo, de sobrepasar, sino que él lo veía más del lado de la ficción, que le gustaba lo épico nomás, digamos. No lo reflexionaba de otro lado. Y nada, diferíamos bastante en eso, entonces como que está bueno también ver con alguien que no conoce la serie o no es fan y vos orientarlo, decirlo, mira, este personaje tal, tal, así. Y estaba bueno eso. A él le gustaba mucho el personaje de Juan Salvo por el tema de que tenía el traje que le fascinaba, ¿no? Donde yo vivo no hay muchos eventos, digamos así, de series o películas. Entonces, me gustaría mucho que se organice una acá. Y aparte la serie, como es muy reciente también, no, capaz no todos la vieron. Pero si la ven seguro se enganchan porque está muy buena. Después, hace unos días estuvieron los productores ahí en la universidad, el Centro Universitario Vicente López, hablando sobre un tema de efectos especiales, cómo se hizo, dónde se grabó.
de que los sponsors no estaban sponsoreadas justamente las marcas, eran todos de las calles y no lo sacaron, o sea, lo dejaron ahí nomás. Bueno, ahí estudia mi hermana y le pedí a ver si podía conseguir un autógrafo de algún, no sé, actor, pero no, lastimosamente no se pudo. Bueno, qué interesante todo lo que me estás contando, todo lo que me voy enterando. Me habías dicho que el personaje que te había llamado la atención era el ruso. ¿Tenés otro personaje de la serie con el que vos te identifiques, con el que vos digas, sí, este me parece que tiene mi misma historia o yo vivo una historia similar? Bueno, con el ruso, digamos que uno se identifica en esa primera escena nomás, pero yo más que nada con el protagonista, con Juan Salvo, porque es un tipo común que se preocupa por lo suyo. Siempre intenta hacer que salga todo bien, que es mi caso, y se preocupa por, en este caso, su hija que está perdida. Yo me identifico por ese lado de, digamos, sobreprotector con mis hermanos o con mi mamá, mi papá. Entonces, ponerle que a veces no llegan y digo, uy, ¿dónde deben estar? Y que pregunta, a ver, así. Entonces, eso como que de ese lado me llega a mí. Nadie se salva solo y que, digamos, que siempre estamos en peligro contra un enemigo que no podemos ver o que se mueve desde las sombras, pero entonces, nada, y me hizo también bastante más crítico y más empático con las demás. O sea, me hizo ver cómo detrás de una pantalla somos más insensibles y con el que tenemos al lado no lo ayudamos muchas veces. ¿Recordás qué estabas haciendo cuando se estrenó la serie? El 30 de abril, cayó miércoles, estuve en la facultad todo el día, tuve clases de la mañana. Y no, esperaba el momento para llegar a mi casa y ver de nuevo esa manera de identificarme con Juan Salvo, el protagonista, de cómo él afrontaba y aparte de no ser un héroe, digamos, la verdad que se convirtió en uno, sin serlo, siendo un tipo común que se preocupaba por sus familiares, por sus amigos. Y bueno, yo me identifiqué del lado de que tuve semana de parciales y como que tenía que afrontar esos exámenes complicados y así me sentí medio dentro, digamos, de ese personaje. Plasmaron de manera perfecta lo que había vivido hace unos años atrás. Los personajes actúan muy bien, me gusta el CGI que tienen porque se ve muy real, digamos, el mundo que crearon, que es la ciudad de Buenos Aires, pero la hicieron de manera tan diferente que uno a veces no se da cuenta. Y, y la resiliencia que tienen los personajes, uno se puede identificar de manera increíble con Juan Salvo en mi caso. Bueno, este Eternauta, que es un eterno viajante. De esta obra me gusta mucho el género de ciencia ficción y cómo lo adaptaron, no, me parece una genialidad, una locura. Aparte, los capítulos de una serie que se llama El Mandalorian cuesta el mismo presupuesto. Un solo capítulo de esa serie cuesta lo que costó la serie del Eternauta. O sea, con tan poco presupuesto hicieron una obra maestra, en mi opinión. Y me gusta recomendar a las demás personas. Por ejemplo, tengo un profesor que tengo bastante confianza. Siempre le recomiendo la serie, le digo, le pregunto si ya vio, qué sé yo, y por ahí hablamos. Después otro profesor que ya es más viejo, que también conoce el personaje, pero no vio la serie. Le digo que busque un tiempito y la vea, si podemos como debatir o ver que podemos hablar, de compartir opiniones. Y nada, la verdad que recomiendo mucho la serie. Netflix hizo un buen trabajo, un excelente trabajo. Haber compartido con vos este momento, conversar, que puedas contarme todo lo que genera el Eternauta y lo que significa para vos, para tu vida. Un El gusto gusto realmente. mío y gracias por hacerme la entrevista y quería como para que le llegue a más personas también la serie, aunque ya es muy reconocida y yo sé que va a ser una obra maestra en su futuro.